Os invitamos a visitar con nosotros las ciudades Patrimonio de la Humanidad. En España han sido declaradas por la UNESCO 15. En Castilla y León contamos con 3, Ávila, Segovia y Salamanca. Nos escaparemos por ellas y empezaremos hoy por la capital abulense. Posee los títulos de Ávila del Rey, Ávila de los Leales y Ávila de los Caballeros. En 1884, su muralla fue declarada Monumento Nacional y en 1982, la ciudad Conjunto Histórico-Artístico. Desde 1985, la parte antigua, su muralla y las iglesias extramuros de San Vicente, San Pedro, San Andrés y San Segundo son consideradas Patrimonio de la Humanidad. Y en 2007, la UNESCO decidió ampliar esta declaración a las de San José, Santo Tomás, San Martín, Santa María de la Cabeza y San Nicolás. Acompañadnos en esta extraordinaria escapada. Nos escapamos por las ciudades Patrimonio de la Humanidad que tenemos en Castilla y León y lo hacemos por Ávila. También podréis conocer Ávila a través de sus leyendas. Y nosotros nos encargaremos de ello. Veremos algunas de las iglesias declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, como por ejemplo la iglesia de San Pedro. Veremos la iglesia de San Vicente, dedicada a los 3 primeros mártires. Os contaré su historia. Vamos a descubrir un libro muy especial, de una ciudad muy especial y a una altura muy especial. Y sentiréis la mística en la Ávila del siglo XXI, con su belleza, su luz y su espíritu. Probaréis un menú de estrella Michelin. Y no podrá faltar tampoco un buen chuletón de Ávila. Imprescindible será recorrer la muralla desde su parte superior. Comenzamos a conocer esta ciudad Patrimonio de la Humanidad que es Ávila y lo hacemos de una manera diferente porque hay varias de poder conocerla, Yuyi. Desde luego, Ávila como mejor se la conoce, aparte de tener un guía que es el que nos explica, es a través de las leyendas típicas que se han dado en Ávila. Leyendas que tienen, bueno, pues algo de verdad y algo de mentira, como todas las leyendas, ¿no? Un poco están basadas en un principio en algún caso real, pero que a través del tiempo que han ido pasando de boca en boca, al final es prácticamente todo pues casi ficción, lo que es el teatro. Y hay varias rutas. Hay varias rutas, efectivamente. Tenemos una, la primera que empezamos, que sería en junio, que es Ávila de Leyendas, reviviendo un poco las leyendas típicas, clásicas de Ávila, en clave prácticamente todas de humor. Luego tenemos otras leyendas, por ejemplo, en julio y agosto en la muralla, es un sitio incomparable. Precioso. La muralla es el orgullo de Ávila, junto con Santa Teresa. Hechas en humor también, un marco extraordinario. Y en septiembre y octubre, cuando acabamos las murallas, tenemos Ávila Misteriosa, que es otra forma de conocer Ávila, un poco más misteriosa, como su nombre indica, ¿no? En este esa caso, oculta, a lo mejor menos conocida. Claro, en sitios que habitualmente la gente no visita, ¿no? Rincones de Ávila un poco oscuros, en función también de del tipo de leyenda, porque son leyendas que normalmente cambiamos todos los años. También está la manera más oficial, que es a través de un guía turístico. Pero nosotros vamos a conocer esas leyendas. Por ejemplo, aquí en este entorno de la catedral, ¿cuál nos sugieres? En este entorno de la catedral hay una leyenda muy bonita, cuyo título es Los Pozos Comunicantes, leyenda basada en el amor. El amor, la pasión, la locura. El amor, la pasión y la locura. Qué bellas son las leyendas que nos hablan de las locuras que podemos llegar a hacer por el amor. ¿Saben que aquí donde nos encontramos, 2 enamorados que tenían su amor prohibido, gracias al azar pudieron verse y así amarse? Pero no amor fácil. Amores difíciles de llevar a cabo porque las familias de los amantes están enfrentadas, no se pueden ver. Uy, un tipo Romeo y Julieta, los Capuletos, los Montescos. Pues prácticamente. Abulenses, eso sí. Naturalmente. En este caso no mueren los dos, pero mueren. O sea, las leyendas suelen de ser amor, trágicas. Casi todas, sobre todo de los siglos XV, XVI, acaban mal. Pero bueno, hasta que mueren asesinadas, antes han disfrutado del amor buscándose la forma de verse sin que se entere la familia. Hay quien asegura que aquí, en esta plaza, debajo de estas piedras, hay una enorme laguna. Eso dicen algunos, otros dicen que no es una laguna, que es un río.
Un río que fluye de los cimientos de la catedral y que inunda un gran número de pasadizos, oscuros, sinuosos, tenebrosos pasadizos que comunican la catedral con todos los palacios que la circundan. Lo que sí es seguro es que hay muchos pozos en ese palacio, en ese otro, en ese y en ese. Y uno de estos pozos es en cierta medida el protagonista de esta historia, de esta leyenda de amor. Y otro protagonista es Jimeno. Hola, Jimeno es un joven, elegante, bien parecido, que vive en este torreón de la catedral y trabaja como campanero. Desde allí no quita ojo a la puerta de aquel palacio, el Palacio de los Velada. Todos los días a las 8 sale una guapa doncella para asistir a misa a la catedral. Visitando un mercado que a diario aquí se formaba, se vieron, se conocieron, se miraron y quedaron perdidamente enamorados el uno del otro. Pero claro, la familia acaba por enterarse y cierto, acaba trágicamente. Y todo eso ocurría aquí en Ávila. En Ávila es que ocurren muchas cosas, muchas cosas y muchas buenas. O sea, no todas las cosas acaban mal y trágicamente. Hay cosas que acaban muy bien. Ávila tiene historia, tiene patrimonio, tiene cultura, tiene arte y hay que conocerla. Por supuesto, hay que conocerla. Y estoy seguro que quien la conoce repite y vuelve. Otro de los puntos de la ciudad, junto a la emblemática muralla de la que también hablaremos. Yuyi, ¿en qué punto exacto estamos? Porque creo que en una de las puertas, que hay 9. Sí, en la puerta conocida como la Puerta del Rastro. Aquí al fondo tenemos el Mirador del Rastro, que juega un papel importante en la leyenda que veremos a continuación. ¿Qué leyenda es? La leyenda de Manquiospese. Esta sí se parece mucho a Romeo y Julieta, porque aquí sí que mueren los dos y mueren de amor. Mueren de amor porque ocurre lo mismo que en todas, que las familias están enfrentadas, que no quieren que haya parentesco y abusando del puesto que tiene el padre de ella, que es el corregidor de la ciudad, le destierra. Destierra al novio y es la forma que tiene para que no se vuelvan a ver. Pero no se va muy lejos, se va allí a unos kilómetros y en un alto, en una montaña, manda a construir un castillo para desde allí ver aquí, en este balcón, a su amada. Verse o al menos comunicarse de día con espejos, de noche con hogueras. Pero la distancia no hace que el amor desaparezca, que va, al revés, hace que el amor crezca. Crece tanto que mueren de amor, como murió Romeo y Julieta, como murieron los amantes de Teruel, como muere don Gonzalo de Velada y doña Aldonza Jiménez de Aboín, protagonistas de la leyenda de Manquiospese. Pues lo que no nos pesa es conocer la ciudad a través de sus leyendas. Una manera bonita de conocer esta ciudad patrimonio de la humanidad es a través de sus leyendas. En otro de los lugares emblemáticos de Ávila, los Cuatro Postes, momento de hacer nuestra recomendación literaria porque es una verdadera delicia. Ávila, la altura espiritual, Ricardo Carlos. Dedicado a las ciudades patrimonio, un libro de viajes, pero como decía yo, auténtica delicia. 1160 metros sobre el nivel del mar, o sea que si no hay altura y si no hay espíritu aquí en el Humilladero, que es un lugar para ponerse de rodillas y mirar Ávila de rodillas. Es como hay que mirarla, ¿no? Esa belleza. Nos va relatando ese Ávila que conocemos y que desconocemos, porque nos cuentas leyendas, nos hablas de los personajes históricos y más recientes, pero todo con un texto tan cuidado, tan espiritual, tan con sentimiento. Son muchas Ávilas en una y muchos personajes, pero todos hilados con la misma costura, y la costura es espiritual. Espiritual, yo diría también estética, ¿no? Porque es de una belleza todo lo que sucede aquí por dentro y por fuera de las personas, ¿no? De los artistas. Fíjate, haber trabajado con Ricardo, lo que significa que es maravilloso, un gran artista de Ávila, y ese mundo
interior que se proyecta en una belleza extrema. Eso es esta ciudad. Nadie que pase por aquí es el mismo. Después es para una ciudad para comerse, una ciudad maravillosa, y no solo por la maravillosa gastronomía que tiene, sino porque todo aquí es delicioso. Y yo creo que si vienes con esos ojos, todas esas ávilas que yo cuento en este libro, el que venga las va a descubrir y las va a saborear y las va a disfrutar. Yo quisiera que el que leyera este libro, como otros de esta colección, sienta qué significa esta ciudad. Y con todo ese peso de lo que significa esta ciudad, vea la ciudad con otros ojos. Nos recuerdas además que hasta Orson Welles quiso ser la ciudad donde vivir. Alguien tan bohemio como Orson Welles, que dijera un día, como dijo en París en una entrevista, que de elegir algún mundo, luego no eligió ninguna ciudad ni nada para vivir, siempre fue bohemio hasta el final, pero de elegir algún lugar, elegiría Ávila. Where, most of all, would you like to settle down if you had to settle down? I'd like to live in Spain better than anywhere in the world. What part of Spain? Ávila. Y también dijo que Campanadas a medianoche era su película favorita, de todas las que hizo, que son unas cuantas. Con lo cual parece que la experiencia de Ávila, la altura espiritual de Ávila, también le tocó a Orson Welles de alguna manera, no solo las jornadas y las cenas interminables con el vino de febrero, pero parece que algo más le llegó dentro de la ciudad y le dejó enamorado para siempre. De hecho, quiero detenerme en esas menciones, en ese capítulo en el que te centras en el cine, pero no lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer con Ricardo. Ricardo, vámonos a ese capítulo, mira, en el que ilustras, yo creo que de manera especial. Bueno, pues es un capítulo muy original y sobre todo muy extraño para mí, porque cuando me lo encargó Carlos me quedé alucinado. Yo creo que voy a hacer yo del cine en Ávila. Empecé a recordar y a hablar con gente y digo, pues si yo he participado en alguna película y he visto de niño escenas, por ejemplo, de Orson Welles y Campanadas a medianoche. Y entonces, claro, he tenido que buscar de documentos antiguos para actualizar y sobre todo esta idea tan bonita de Sofía Loren aquí, tan romántica, con Cary Grant, con las murallas, pues me parece que me costó, pero el resultado es muy interesante, sí. Pero tienes diferentes ilustraciones utilizando diferentes técnicas, pero todas ellas con un halo de espiritualidad que envuelve. Claro, es el espíritu del libro, lo primero. Lo segundo, yo creo que las ilustraciones mías tenían que estar en función a los textos y sobre todo captar la luz y la textura que tiene Ávila. La luz está mágica, está suave, pero sí, es sobre todo muy romántica, muy espiritual y muy íntima. Pues ya sabéis, nuestra recomendación literaria, una verdadera delicia, Ávila, la altura espiritual. Muy cerquita de los Cuatro Postes y con vistas a la muralla de Ávila, nuestra recomendación gastronómica acorde a esta escapada de Estrella Michelin, Barro. Y en el interior, Carlos, es que somos barro. Sí, tratábamos de que el edificio, cuando hicimos la reforma, representase todas las cosas que definen nuestra cocina, la más importante el nombre, así que como veis el barro está muy presente en todo el restaurante. Además, vaya joven que eres y todos los éxitos que estás recogiendo ya. La verdad que cuando empezamos con el proyecto lo hicimos con muchísimas ganas de tener una propuesta gastronómica en Ávila, algo que parecía casi imposible en nuestra cabeza, pero en apenas año y medio el recorrido ha sido maravilloso y no podemos estar más que agradecidos, sobre todo a la gente que nos visita y que nos apoya cada día. Estamos hablando de Solés Repsol, de Estrella Michelin, Estrella Verde, al chef más joven. ¿Qué te falta? Bueno, yo creo que lo que nos falta ahora sobre todo es ir poquito a poco consolidando nuestra propuesta. Estamos súper felices de los progresos y los cambios que hemos hecho en este nuevo espacio y aprender cada día, que es algo que nos mantiene conectados y sobre todo que nos hace ser un poquito más creativos. Una propuesta muy nuestra, porque miras a nuestra tierra, miras al pasado, pero teniendo muy en cuenta el presente y el futuro.
Sí, llevamos, como te decía, más de 1 año y medio representando nuestra tierra, sobre todo entendiendo en este nuevo espacio que el arraigo pasa por quedarnos y sobre todo por volver, que es el nombre que tiene nuestro menú. Quizás ha habido una evolución muy notable a nivel de propuesta gastronómica, yendo un poquito más hacia la creatividad, como vemos con los platos también, líneas más minimalistas y abriendo un poquito el foco para entender que la diversidad de nuestra tierra también nos lleva más allá de las fronteras y recuperar un poquito también en esa mirada retrospectiva al pasado, pues lo que un día fue Castilla, que también tuvimos mar, y aquí tenemos algún ejemplo. Intentamos que esté todo medido, de hecho yo soy una persona que me gusta cuando abrimos el restaurante que esté todo controlado y desde los apoyacubiertos, las vajillas, su procedencia, cómo juega el color, incluso cómo se van mezclando entre ellas a lo largo del menú, que lo entendemos como un tránsito y no solo como una sucesión de platos, así que sí que le dedicamos bastante tiempo a sentarnos, a pensar, a repensar y sobre todo a entender cómo es barro y qué tiene que ser barro. Ahora ya me cuadra que quisiera ser ingeniero aeroespacial. Todo muy calculado, ¿no? Sí, yo era de matemáticas y terminé escribiendo un libro de historia del vino y abriendo un restaurante, así que el cambio ha sido a priori muy grande, pero bueno, la realidad es que toda esa mente de tenerlo calculado y medido sigue ahí. Sí, porque también has estado detrás muy pendiente del diseño de todo este lugar, que es maravilloso. Era un antiguo almacén de harinas. Eso es, este es un edificio con 200 años de historia, de hecho el techo es el original. Lo que nosotros intentamos sobre todo es que la gente se vaya más feliz de lo que ha llegado. Al final también el espacio está diseñado y conceptualizado para generar ese confort, ¿no? Y en cuanto a la propuesta gastronómica, sobre todo lo que nosotros buscamos es descolocar un poquito a la gente que nos visita. El confort está en el espacio, en la mesa, pero quizás en los platos buscamos que haya un poco más esa montaña rusa donde no sabes qué va a venir después. Empezamos el menú con un caldo, luego viene el plato de pasta, pasamos al langostino o luego hacemos tránsitos hacia meter, por ejemplo, las fresas en un plato salado. Lo que os comentaba, tenemos por aquí varios platos, el trabajo del cereal con una pasta que no lleva nada de agua, la hacemos a través de grasa, esa yema de huevo, de una de miglas de faisán. 2 de los macarrones van rellenos con una rille de faisán, un ave de caza de aquí de Castilla que se alimenta de cereal y que nos cierra un poquito el círculo, y con esa misma salsa reducida hacemos lo que baña por encima con cítricos que antes has podido oler y con un poquito de la yema de huevo y la de miglas y pimienta, que nos gusta mucho siempre ese toquecito picante. Tenemos también otro trabajo que junta el mar y la tierra a través del calamar, en este caso visualmente elaborado a partir de calamares, pero el único calamar que podemos encontrar en ese plato es esta salsa reducida. La piel de encima la elaboramos con almidones, principalmente de trigo, hasta conseguir esa textura elástica que nos recuerda al calamar y fresitas, una combinación que siempre nos ha gustado, que descoloca mucho lo que comentábamos antes, pero que sobre todo da muchísima profundidad al plato. Y por aquí, Esther, tenemos el último plato que elaboramos con camarones, que recibe el nombre de camarón pipa, así que cogimos esa idea para traerlo hasta Castilla, un producto que nos gusta mucho, que es el girasol, y lo que hacemos es un queso fresco en la base con los estambres del girasol, que tiene una carga enzimática muy grande, que nos permiten cortar la leche y por tanto hacer un queso fresco al día. Encima colocamos un licuado de membrillo con aceite de girasoles, polvito helado, que está elaborado con chiles de Segovia, de un proyecto que se llama La Chipoldera, que hacen unas salsas y unos chiles espectaculares con un poquito de kéfir, y luego ese langostino que decíamos que cocemos el cuerpo y que la cabeza la freímos para que quede crujiente. No olvidemos los vinos, porque tenéis más de 1000 referencias de vinos. Pero mira, he elegido uno muy especial para brindar, que es el tuyo. Sí, además una de las primeras botellas que tenemos en el restaurante. Nosotros empezamos con el vino en 2021, cuando abrí el bar de vinos que tenía en el centro de Ávila. Luego todo aquello fue evolucionando, pero en aquel momento el bar de vinos surgió porque yo ya había empezado con la recuperación de una viña que había abandonado a mi abuelo en el 2014. Una viña que está situada en mi pueblo, en Navalacruz, en la parte alta de la Sierra de Gredos, donde hace muchísimo frío y donde cultivar la vid es realmente complejo. Y en 2022 cogí las primeras uvas que por fin han visto la luz, así que yo creo que esto merece la pena brindar. Un vino muy especial para una escapada especial que continúa. Continuamos nuestra escapada dedicada a Ávila, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y lo hacemos por las iglesias, por algunas de ellas que están declaradas también
de esta manera, Lucía. Sí, así es. El cinturón de iglesias románicas que rodean la muralla tiene 9 puertas. Pues enfrente de cada puerta de la muralla hay un templo románico y todas ellas están declaradas, igual que la muralla, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 85. Y estamos en San Pedro. En San Pedro, la cabecera de San Pedro, espectacular, una de las más bonitas de Ávila. Vamos a ir recorriendo y conociendo esta iglesia que, como bien dices, es espectacular. Perfecto. La portada norte es la portada más rica de la iglesia. Es una portada que está compuesta por 5 arquivoltas, es la que tiene como más decoración. La roseta escrita en el círculo es una decoración clásica de Ávila del románico, que aparece también en las líneas de impostas de los templos del siglo XII. Y luego, bueno, pues son 5 arquivoltas, 2 con baquetones y una con el zigzag, esa línea en zigzag que lo tiene también el rosetón de la portada principal, flanqueada por columnas con cuyos fustes, pues la decoración puede ser figuras zoomórficas. El románico es un estilo muy pedagógico. En este caso, por ejemplo, pues son hojas de acanto. Es divina. Es una puerta compuesta por la arenisca, la piedra caleña, esta piedra de Ávila, entre otras, y también vemos un poquito de esa piedra sangrante, esa piedra compuesta por óxido de hierro, que es una piedra ferruginosa, una arenisca ferruginosa, que también es una piedra local. Datamos esta iglesia en el siglo XII. Sí, principios del siglo XII. Esta es una iglesia que tiene un aspecto más bizantino que francés, como puede ser otros templos de la ciudad, con un crucero muy marcado y una altura más propia de un templo románico. Los templos románicos, como veremos dentro, son templos oscuros que invitaban al rezo y al recogimiento. Entonces tiene 2 grandes óculos, esos 2 óculos iluminan las naves laterales y el gran rosetón ilumina el altar mayor, ¿no? Sobre este rosetón hay varias curiosidades, puesto que se dice que pudo ser un rosetón colocado en un óculo anterior, es decir, se amplía. Y luego parece ser que este rosetón le afecta, como a otras zonas de la ciudad, el terremoto de Lisboa de 1775 y fue sustituido luego ya en el siglo XX. Los restos era piedra y ahora está sustituido por hormigón. Y los restos del antiguo rosetón se encuentran en el Museo de la Ciudad. No tiene ninguna decoración y en la parte superior pues tenemos la imagen de San Pedro flanqueada en la parte a media altura del rosetón por una anunciación. Creo que el interior también nos va a sorprender. Sí. Aquí en el interior tenemos la iglesia, pues clásicamente la planta de cruz latina. El número 3 en muchas religiones es un número especial, número 3, número 7. Y en el cristianismo, en esta iglesia, por ejemplo, coincide el 3, porque tenemos 3 puertas, tenemos 3 ábsides, cabecera mirando hacia el este, hacia Tierra Santa, hacia el sol, que es la fuente de vida, y las 3 naves. El crucero aquí es muy marcado, ahora porque tenemos luz, pero volvemos a lo que decíamos antes, un templo que invita al rezo y al recogimiento, con un espectacular rosetón. El rosetón cisterciense, que es un rosetón a través del cual a la puesta de sol ilumina el precioso retablo. En este caso el retablo que tenemos de madera dorada es un retablo barroco, finales del 17, un retablo en el cual tenemos en la hornacina al titular de la iglesia, que es San Pedro, flanqueado por estos otros 2 altares de alabastro, que son San Pablo en el del Evangelio y a la derecha, en el de la Epístola, tenemos a Santa Catalina. Del 18 también está el órgano, un órgano, por desgracia no se puede usar, pero es una pieza interesantísima, y el gran púlpito, también del 18. Y estamos justo bajo el cruce de las 2 naves, que en el exterior es el cimborrio, un cimborrio cuadrado, en este caso en el interior es una magnífica bóveda ochavada. La iglesia, a lo largo del tiempo, pues le han ido añadiendo y trayendo diferentes objetos, donados muchas veces por los benefactores, porque esta iglesia también es un lugar funerario. De la estirpe de Blasco Jimeno, enfrentado siempre, se ha dicho siempre, con los Esteban Domingo, Dávila, Velada, son de los muchos sepulcros que hay alrededor. En esta iglesia, pues también ya imágenes del siglo XX, por ejemplo, de aquí parten muchas de las procesiones que en la Semana Santa de Ávila, también es otro evento importante en la ciudad. De aquí parte, por ejemplo, la del Cristo de los Estudiantes,
patrón de la Universidad Católica de Ávila, las Damas de la Soledad, cofradía que surge en los años 50 del siglo XX con su propia imagen, recordando la soledad de la Virgen en la Pasión de Jesús. Y por otro lado, el Cristo de las Batallas, esa es de las cofradías más antiguas de la ciudad. La van a formar los excombatientes de la guerra y también parte de aquí, de la iglesia de San Pedro. ¿Incluso alberga alguna que otra curiosidad? Efectivamente, sí, la primera y más importante son las sargas. Tenemos una magnífica colección de sargas que se utilizaban para cubrir órganos, para cubrir paredes. Son pinturas realizadas en tela, están datadas desde principios del siglo XVI, espectaculares. ¿Y una virgen procedente de Polonia? Sí, la Virgen Czestochowa. La imagen de esta Virgen de estilo bizantino fue traída por las primeras familias que emigran de Polonia a finales de los años 80 y acogida por el párroco de esta iglesia, de tal manera que estas familias venían a venerar a la iglesia de San Pedro a su Virgen. Pues la escapada continúa. Enseguida volvemos. Como recomendación de alojamiento tenía que ser un lugar con historia y además que estuviera céntrico para poder movernos. Víctor, hemos elegido por eso el Parador de Ávila. Buena elección, ¿no? Yo creo que es el sitio más emblemático de Ávila en estos momentos y sobre todo tiene una historia y un pasado que hacen que mucha gente quiera venir a conocerle. Vamos a hablar de la historia porque estamos en lo que fue un palacio del siglo XVI. Efectivamente, parece ser que se construye en el siglo XVI, se conoce como el Palacio de Piedrasalbes y una de las familias que estuvo aquí morando durante mucho tiempo, pues la familia de Henao, y uno de los nietos de esta familia, Juan de Henao, fue el que terminó de reconstruir en la segunda parte del siglo XVI pues todo el palacio. Creo que en su momento tuvo una biblioteca, pero muy importante, en un torreón que se construyó. Efectivamente, se construyó un torreón, que fue una biblioteca, parece ser que espectacular. Hoy día, ese torreón son dos de las habitaciones más bonitas que tiene el Parador. Hombre, el Parador tiene 4 o 5 atractivos que le diferencian sobre otros muchos, ¿no? Sí, tiene un claustro precioso, con 4 hileras de columnas. La escalera que sube a las habitaciones de arriba es la escalera original que había en su momento. Y sobre todo el jardín. Claro, el jardín es una maravilla. En primer lugar, un jardín que ya tenía un diseño muy bonito. Tenía además una particularidad y es que estaba adosado a la muralla, con lo cual pues eso le da un plus y un atractivo especial. Cuenta la leyenda, que hay una leyenda por ahí, de que aquí, en aquel palacio, en aquel entonces, trabajaba una tía carnal de Santa Teresa y que cuando ella era niña jugaba en esos jardines. Los jardines del Parador es algo que le da vida al Parador. Todos los años hacemos una cena medieval acompañando a las medievales que se celebran en Ávila en la misma época. Una cena maridaje con cervezas. Hacemos una cena renacentista, la mayoría de ellas teatralizadas, con lo cual pues le dan un atractivo especial al lado de una muralla iluminada. Pues. ¿Y de restos arqueológicos que tenéis en el jardín? Muchos y muy bonitos. Yo destacaría 2 de ellos. Hay un sarcófago, que es del siglo XII, pero sobre todo hay un berraco que está datado del siglo IV a.C. Y estamos hablando de alojamiento, pero me hablabas de cenas, y es que un punto fuerte vuestro es el restaurante y la carne. Sí. Bueno, vamos a ver 2 cosas. Primero, este Parador, curiosamente, tiene más producción en comidas y bebidas, o sea, en restaurante, que en alojamiento. Eso, tradicionalmente, se hablaba que los paradores eran restaurantes con camas. Bueno, pues este Parador conserva esa tradición. Hace 6 años hicimos una apuesta por poner en valor algunos productos autóctonos de la zona. Entre ellos, apostar por la avileña negra ibérica, que es la raza autóctona. Hicimos un acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, también con la IGP de Ávila, y establecimos unos formatos para poder garantizar que el cliente que viene al restaurante está comiendo carne auténtica de la raza autóctona avileña negra ibérica.
Buen reclamo, pero vamos a ver las habitaciones. Vamos a ver las habitaciones. Tenemos 3 tipologías de habitaciones: las suites, las habitaciones superiores, que todas tienen vistas al jardín, y luego tenemos el resto de habitaciones estándar. Sí. Muchas de ellas tienen dosel o medio dosel, con lo cual le dan un aire y un atractivo muy especial. Nos traslada a la época del palacio, ¿verdad? Un poquito. Nos traslada a la época del palacio. Nuestra media anual está en el 82%, es decir, fines de semana en el 95-96%, y el resto de semana en el 75-76%. En este momento estamos en un 70-30, 70% de clientes nacionales y un 30% de clientes extranjeros. ¿Y de dónde vienen? Tanto de España como del mundo. Pues ese 70%, hombre, vamos a ver, estamos muy cerca de Madrid. Y cuando Madrid abre sus puertas es que inunda todos los... Salen disparados. Todos los alrededores. Después, y en Castilla y León les acogemos bien. Después, muy bien, la verdad es que muy bien. Después, curiosamente, de Madrid está Barcelona. Y luego ciudades como Valencia, Alicante, Sevilla, etc. Eso en cuanto a provincias. Y en cuanto a comunidades, Madrid sigue siendo, por supuesto, la número 1. Luego Andalucía, y luego Valencia. ¿De qué países también vienen? Reino Unido en primer lugar, esto Francia después, Estados Unidos en tercer lugar, y luego pues ya tienes otros países como Países Bajos, etc. El 85% de cliente es un turismo que viene de ocio, es un turismo gastronómico, es un turismo religioso también, es un turismo cultural, porque la ciudad de Ávila y su muralla pues venden mucho, es patrimonio de la humanidad, con lo cual así está reconocido y es una visita obligada para todo el mundo, sobre todo pasear por esa muralla, que además termina aquí, una de las entradas las termina al lado del parador. Pues esto para nosotros es un indicador del volumen de clientes que hay o de turismo que hay en la ciudad. Cuando vemos la muralla, o sea, muy abarrotada de gente, sabemos que está la ciudad a tope. Pues ahí iremos también, pero primero nos vamos a la Basílica de San Vicente. Preciosa también esta Basílica de San Vicente, María José. Para mí, desde luego, Esther, una de las más bonitas que tenemos en Ávila. Está dedicada a los 3 primeros mártires, a Vicente, a Sabina y a Cristeta. ¿Que eran sus hermanas? Sí, que eran las hermanas de Vicente. 3 hermanos procedentes de Talavera, antigua Évora, que llegan a Ávila pues en pleno siglo IV de la era cristiana, y la iglesia se va a empezar a levantar pues en los primeros años del XII en el mismo lugar donde cuenta la tradición que fueron martirizados y posteriormente ejecutados. Es una iglesia de verdad preciosa. Y ahora que vamos a pasar al interior, pues vamos a ver una de las grandes joyas del románico, que es el sepulcro, que se construye para conmemorar a estos 3 hermanos a finales del XII, y donde vamos a ver escena por escena el martirio que ellos tienen desde Évora hasta su llegada a Ávila. María José, es más o menos de la misma época de San Pedro, pero vemos que el estilo, aunque es románico, es diferente. San Vicente tiene también un estilo de transición románico-gótico, pero también tardan tanto tiempo que en ella pues igual podemos ver perfectamente 4 estilos: románico, primer gótico, gótico y último gótico. Aunque se empieza a construir a principios del siglo XII, sí que sabemos que hacia el año 1115 hay un parón en las obras, reanudándolas en la segunda mitad del siglo XII el maestro Fruchel, francés, que en esos momentos él ya está dirigiendo las obras de la catedral, y aunque no las vio terminadas, concluirían en los primeros años del siglo XIII, construyendo todo el cuerpo y las torres, que ahora vamos a ver ubicadas en la fachada oeste. Lo único gótico que tiene es el cimborrio, la torre del crucero, y ya es en el siglo XV cuando se termina construyendo este pórtico que vemos adosado a la fachada sur, y también ahora vamos a ver el tercer cuerpo de la torre norte destinado a campanario. Me hablabas también de la Puerta de los Apóstoles. Bueno, esa puerta es que es otra de las grandes joyas. Siempre dicen que fue realizada presumiblemente por el maestro Mateo, el mismo que realiza el Pórtico de la Gloria en Santiago. Es otra de las grandes joyas. Vamos a ver esa puerta con esas arquivoltas concéntricas decrecientes hacia el interior. El tímpano de grandes dimensiones subdividido en otros 2 más pequeños que nos representan las escenas bíblicas del rico Epulón y Lázaro. Mira, tenemos que darnos cuenta que en esta época el pueblo llano es analfabeto.
de la única forma que él puede entender la historia siempre es a través de este tipo de iconografías. Por eso tantas veces digo que si nos fijamos un poquito en tumbas, puertas, cuadros, muchas veces son excelentes documentos etnográficos, libros abiertos, donde nos cuentan la historia. Efectivamente. ¿Entramos? Perfecto. Vamos. En el interior, María José, menuda maravilla de sepulcro. Ya lo ves, es que es una de las grandes joyas que tenemos del románico. Este sepulcro fue realizado por el maestro Fruchel, ya hemos hablado de él, aparte de ser un fabuloso arquitecto, fue un maravilloso escultor, piedra caliza, y bueno, lo utiliza como un libro para contarnos la historia de estos tres hermanos, el martirio de estos tres hermanos. Nos va narrando escena por escena, que realmente las escenas parecen viñetas. Siempre dicen que el cómic del siglo XX nace aquí, en la iglesia de San Vicente de Ávila. Y por supuesto te tengo que contar que en este frente oeste del sepulcro, debajo del Salvador, estamos viendo esta flor. Y es que San Vicente fue una de las tres iglesias juraderas existentes en el Reino de Castilla, junto con Santa Gadea de Burgos y San Isidoro de León. Cuando en un juicio civil o penal no se encontraba la verdad con los testigos, se mandaba al reo colocar su mano en esta flor y cuenta la historia que si este mentía, la mano con la que había jurado se le iba secando progresivamente. Bueno, hoy vemos cómo el sepulcro está cubierto con un baldaquino en forma de pagoda china del siglo XV, pero en un principio estuvo protegido por esa reja tan maravillosa del siglo XII, románica, decorada con un encaje en espiral, que hay una muy parecida en las Claras en Tordesillas. Vamos a hablar, claro, tenemos que hablar tanto de esta basílica. Bueno, la verdad es que tiene esa planta de cruz latina, la cruz el símbolo de la redención, las tres naves, la central de mayores proporciones que las dos laterales, presentando al mismo ancho que el crucero, característica propia del románico. Y claro, hemos hablado que tiene ese estilo de transición. La parte románica la constituye la cabecera, brazos del crucero y muros de las naves. El resto es gótico, pero un gótico muy incipiente. Esta parte románica pues se cubre con las bóvedas típicas de este estilo, la bóveda de horno, la bóveda de cañón, arco fajón, mientras que ya la nave central se cubre con esa bóveda de aristones protogótica. Algo muy curioso es que esta iglesia tiene tribuna. La tribuna es el espacio comprendido en la parte superior y sirvió pues como hospital o hospedaje a los peregrinos cuando estaban realizando el Camino de Santiago. Ávila también forma parte del camino. Retablo barroco. El retablo barroco sí que es verdad que en un principio tuvimos uno románico, pero bueno, este barroco ya es del siglo XVIII, madera de nogal, fue realizado por Manuel Escobado, y bueno, pues en el centro vemos la figura de San Vicente Mártir, acompañado, flanqueado por las dos hermanas, Sabina y Cristeta. Yo creo que ya es momento de ir a la muralla de Ávila. Pues nada, vamos para allá. Venga. Y llegamos ahora sí al emblema de la ciudad, María José, a la muralla de Ávila. ¿Vamos a entrar? Claro, esta es una de las entradas que hoy tenemos habilitado para el turismo, porque de los 2,5 kilómetros que tiene de perímetro, tenemos habilitado como 1,6 kilómetros, dividido en dos partes. Esta es la parte más larga, que es por donde vamos a subir ahora, por la Casa de Carnicerías. Estamos en la calle San Segundo y vamos a llegar hasta la Puerta de San Vicente, que es... O sea, ¿vamos a ir por arriba? Sí, vamos por arriba, vamos paseando por el adarve, por el pasillo de la muralla, vamos a ver diferentes torreones hasta llegar a la puerta militar, que para mí son las vistas más bonitas que tenemos de Ávila. ¿Vamos? ¿Vale? Pues venga, vamos para allá. Es una gozada porque es una de las murallas mejor conservadas de Europa. Claro que sí. La conservamos íntegra. Y es que ahora mismo, bueno, ya sabes que es una maravilla, esas características físicas, ¿verdad? Los 2,5 kilómetros de perímetro, los 87 torreones, las 9 puertas, 2.500 almenas. Consideramos almena el espacio vacío entre dos merlones. Que hemos entrado por la Casa de Carnicerías, este es el tramo más largo, que llega hasta la Puerta del Puente Adaja al oeste,
Y luego también tenemos un trocito muy pequeñito entrando por la siguiente puerta militar, la puerta del Alcázar, que es un tramito cerrado de unos 300 metros con unas vistas maravillosas a toda la zona sur. Eso te iba a comentar, que un paseo muy agradable y con vistas a toda la ciudad. Podemos ir divisando... Tenemos unas vistas preciosas. Desde esta parte se ve mejor todo el barrio norte. En ese barrio norte, pues claro, tenemos un monasterio muy querido para todos nosotros, la Encarnación, donde vive Santa Teresa 30 años. 27 como carmelita, 3 como priora. También se ve el Colegio de Huérfanos, el CITES, el Centro Internacional Teresiano San Juaniego. La Basílica de San Vicente, donde hemos estado. San Vicente, donde hemos estado. ¿A qué te ha gustado mucho la Basílica? Uy, me ha encantado, es impresionante. Y desde aquí también la catedral. Ah, bueno, la catedral. Si es que mira, si es que la Catedral de Ávila es el primer gótico que se empieza a construir. La última fue la de Segovia. Esto fue una catedral laboratorio. Aquí se está gestando lo que será ese futuro gótico que tendremos en España. Pero sí que es verdad que quizá lo más interesante de la catedral es que saber pues, que desde que se empezó a construir se concibe como una catedral fortaleza. Es el castillo que tenemos en Ávila. Esa condición de fortaleza se la ve muy bien reflejada en la cabecera, en la fachada con el ábside, que parece un torreón más de la muralla, el cubo más grande que tiene. Pero sí que es verdad que en la catedral tardan tanto en construirla que se dieron cita 5 estilos. Y es que además el venir a ver la muralla de Ávila, viene gente de todo el mundo. De todo el mundo. Verdad que nos visitan asiáticos, americanos, australianos, franceses, alemanes, tenemos de todo. Y yo creo que los que vienen aquí del extranjero y ven nuestra muralla, se quedan impresionados. Pero impresionados, de verdad. Cuando los hablas, que son de la segunda mitad del siglo XII, que se van a empezar a levantar sobre el trazado de la anterior fortificación romana, que van a utilizar muchos de sus materiales para la construcción de la actual, pero sobre todo cuando los dices que utilizan muchos restos procedentes de la necrópolis romana. En estos jardines que veíamos muy bien antes cuando visitábamos San Vicente, pues aquí es donde estaba la necrópolis. Y claro, en esta zona vieron una cantera fabulosa. Hay que pensar, ¿verdad?, lo que suponía en aquel momento ir a la cantera con el carro de bueyes, labrarla, colocarla. Bueno, pues aquí se dejaron de sentimentalismos y empiezan a reciclar todo este tipo de material. Ahora mismo en todo este tramo, que no te he contado que este es el tramo más antiguo, la muralla se empezó a construir por esta parte de Ávila por algo muy simple. El terreno es muy llano y era muy fácil el acceso de tropas enemigas. Porque luego también otra cosa muy curiosa de la muralla es que tiene una forma como un rectángulo, pero es un rectángulo irregular. La parte más baja y más corta, el oeste, al lado del río, y va subiendo en altura hasta la parte más vulnerable, que es donde nos encontramos nosotros ahora. ¿De acuerdo? Y claro, la catedral, por supuesto, está construida en el lugar más alto de Ávila. La torre norte, que es la torre que está terminada con 42 metros y medio de altura, es un referente. La podemos ver prácticamente desde cualquier punto de la ciudad. María José, yo creo que lo que hay que hacer es venir hasta Ávila y conocer a fondo esta ciudad patrimonio de la humanidad. Por supuesto. Ya sabéis, muy recomendable es recorrer la muralla de Ávila desde su parte superior. Momento ya de nuestra última recomendación gastronómica, que va a ser en el casco histórico junto a la catedral, en el Palacio de los Velada, restaurante El Tostado. Y en el interior tenemos que hablar sí o sí de este palacio del siglo XVI, Oliva. Pues este es el Palacio del siglo XVI, que es nuestra casa en el siglo XXI. El Palacio de los Velada y el espacio que estamos ahora, que es su claustro central, que le damos el uso de restaurante, de cafetería. Decíamos El Tostado, porque El Tostado es una figura muy importante aquí en Ávila. Claro, El Tostado, Alonso de Madrigal, es una figura, un abulense insigne, que además da nombre a la calle, que tiene acceso al hotel. ¿Qué mejor nombre para este restaurante? Un hombre, un clérigo, pero muy inteligente, escritor, polifacético. Sí, es un personaje dentro de la historia, una persona culta, lo que tú dices, clérigo, escribía en latín unas obras increíbles. Yo creo que un poco filósofo, más que escritor también. ¿Y qué tipo de gente viene? ¿Para qué tipo de escapada? ¿De dónde vienen?
Pues también un poco, es muy diverso. Viene mucha familia a conocer la ciudad y desde luego para visitar el hotel. Viene mucha empresa, mucha pareja, estamos muy cerquita de Madrid para una escapada romántica, para pasar un par de días. Mucha variedad, recibimos a todo el mundo y todo el mundo se va encantado. Pero yo creo que de la gastronomía a todos ¿qué nos gusta? ¿Hay algo en común o no? ¿O tenemos gustos muy dispares? No, sí, es común. Además, el turismo gastronómico está muy de moda. Dentro del turismo gastronómico, Ávila tiene una gastronomía increíble. Y dentro de Ávila el hotel tiene una cocina que gusta mucho, se cuida mucho el producto, la presentación, la atención, la verdad es que sí, es una referencia. La materia prima. Muchísimo, muchísimo. Procuramos trabajar, aunque siempre innovas en las recetas, pues con productos de la zona, tradicionales. Bueno, lo veréis ahora cuando presentemos los platos. Pues venga, vamos a ello, porque me está llegando un olor que no quiero yo contar. Bueno, lo primero son las patatas revolconas, típicas de Ávila. Todo el mundo que viene a Ávila las tiene que probar. Imprescindibles. Eso es, una patata guisada con su torrezno. Es algo muy, muy típico de Ávila. Es también como entrante, de aperitivo. Sí, se ponen muchos sitios de aperitivo, se puede tomar un entrante para compartir, coger un par de cucharaditas. Está rico. Es un plato que en Ávila se hace mucho en las casas. Las madres, las abuelas. O sea, es un plato de Ávila de casa. De toda la vida. Eso, de toda la vida. Mira, luego tenemos una carrillera de ternera de Ávila que la guisamos con el vino velada, que es un vino nuestro, de la zona de Cebreros, de nuestras propias viñas que elaboramos nosotros y embotellamos, y también lo usamos para guisar nuestros platos, también con un toque. Por este lado, pues algo más fresquito, que es una ensalada con queso de cabra, pero con queso de la zona también, de la zona de Ladrada. Siempre procuramos producto de cercanía, de la tierra y de cercanía. El chuletón de Ávila, por supuesto, lo conoce todo el mundo. Un imprescindible. No hace falta decir nada de él. Es con carne de avileño, denominación de origen. Increíble, hay que probarlo. Hay que probarlo. Eso es. Luego, para la gente que no le guste la carne o también un pescado que apetece, tenemos una merluza que está con una alioli de bier y mostaza. Y está muy buena también. Ese contraste de sabores, eso, ¿verdad? Es siempre algo, el producto 100% natural, fresco, y luego darle un toquecillo diferente, ¿no? O sea, una merluza a la plancha. Y luego ya en los postres tenemos un sorbete de frutos rojos que lava mucho la boca, es muy refrescante y muy colorido. Claro, porque después de todo esto, pues hay que depurar un poquillo. Y un biscuit de higos, que los higos también son de la zona, son muy de la zona de Ávila. Oliva, pues como ya tenéis vuestro vino, ¿qué mejor manera de brindar por la que ha sido una escapada perfecta? Pues brindemos. Nos vemos en la próxima, que también os va a encantar. Orgullosos estamos, y no es para menos, de nuestras ciudades patrimonio de la humanidad, como Carlos y Ricardo, de los que percibimos el suyo al hablar de Ávila. También el del jovencísimo chef, el otro Carlos, al apostar por su tierra. El de Lucía y María José, con todo ese gran conocimiento que tienen del gran patrimonio que alberga. Y Víctor, el más veterano en su cargo. Yuyi y Elizabeth le dan esa atmósfera de misterio y leyenda imprescindible para que nuestra escapada sea mágica, y por ella brindamos con Oliva, junto a vosotros y por vosotros que nos acompañáis en cada escapada. Os esperamos en la próxima.